Continuamos con una enseñanza más de anclados. Y hoy vamos a tener la enseñanza que se titula Anclados en su sabiduría. Y vamos a estar hablando acerca de la sabiduría de Dios. Yo espero que usted haya podido disfrutar de toda esta serie, de todos estos mensajes. Y si por ahí ya se perdió alguna o esta es la primera que está escuchando, bueno, le invito a que en nuestras redes sociales busque los otros mensajes, han estado muy buenos. Hemos estado enseñando cómo estar anclados a nuestro Padre en diferentes áreas. Y hoy vamos a hablar de anclados en su sabiduría. Y uno diría, ¿sabiduría? Qué difícil es poder comprender la mente de Dios. Los pensamientos de Él son más altos que los nuestros. Él sabe por qué ocurren las cosas y por qué no ocurren algunas otras. ¿Cómo entender esa mente del Señor, esa mente de Cristo? Y en medio de todo esto, hablando un poco de la sabiduría, a veces lo relacionamos con la inteligencia. ¿Qué tan inteligente es alguien? ¿Qué tan carga es alguien para hacer algo? Recuerdo que cuando éramos niños, mi mamá nos explicaba, nos daba clases. Y mamá nos ayudaba con todas las materias y entre ellas nos ayudaba con matemática. Creo que la influencia que tuvo mamá sobre mí me ayudó ahora a ser profesor de matemáticas. Y en medio de todo eso, mamá nos enseñaba operaciones básicas y recuerdo que una compañera mía de la escuela iba a estudiar con nosotros. Y mamá nos hace una pregunta, le hace una pregunta a ella en realidad y le dice, ¿cuánto es 10 más 6? ¿Cuánto es 10 más 6? Y yo, bien, no, pero estos chiquitos están muy bien, ¿qué cargas? Bueno, mi amiga no supo contestar y se quedó ahí nerviosa pensando cuánto es 10 más 6, cuánto es 10 más 6 y no fue como estos niños tan rápido. Y yo la veía y mi mamá la veía y cada vez más nerviosa y cada vez ahí parecía un momento de tortura para ella. Y entonces mi mamá dice, bueno, se la voy a poner más fácil. ¿Cuánto es 10 y 6? 10 y 6, ¿cuánto es 10 y 6? Y ella, y nos soltamos a reír, pecado. Y no supimos ahí cómo reaccionar tal vez bien. 16, 10 más 6, 16, como dijeron los niños. Si usted no sabía la respuesta, ellos nos ayudaron. Gracias. Hay ocasiones donde nos creemos que somos más sabios porque sabemos mucho. Porque usted dice, vieras, yo el curso de cálculo en la U lo pasé de una vez. Ahí donde todo el mundo se queda, de una. Yo de derivadas, integrales, yo todo eso lo sé sacar rapidísimo. Yo tengo tanto conocimiento, yo me he leído tantos libros, yo he hecho tanto, Pero cuando hablamos de la sabiduría de Dios, no hablamos precisamente de acumular conocimiento. Porque hay algo que hay que entender y es que cada uno tiene diferentes capacidades. Cada uno es más ágil o más hábil para unas cosas que para otras. Y eso no significa que seamos tontos o torpes para algo. Es que Dios nos puso diferentes dones y talentos a cada uno. Por ejemplo, mi hermano Bernie es muy bueno en los deportes. Usted lo pone a jugar fútbol, es bastante bueno, dribla, hace goles. Es un muchacho con mucho talento. Pero usted lo pone a hacer un ejercicio matemático y él de una vez me vuelve a ver, Brian, ¿cuánto es 10 más 6? Cuando hablamos de la sabiduría de Dios, estamos hablando realmente de que es aquella que nos capacita para hablar y actuar, reflejando su carácter en medio de cualquier circunstancia. La sabiduría de Dios es aquella que nos capacita para saber cómo hablar y actuar, reflejando su carácter en medio de cada circunstancia, en medio de cada situación. La verdadera sabiduría tiene su origen en Dios. Y entre más nos acerquemos al Padre, entre más nos acerquemos al Señor, más vamos a adquirir sabiduría. Hoy quisiera leerles en Santiago capítulo 1, versículos del 2 al 6. Vean qué hermoso lo que dice acá. Hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas. Y uno leería eso y uno dice, ¿cómo muy dichoso ante diversas pruebas? Y dice en el versículo 3, pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia. Y la constancia debe llevar a feliz
término la obra, para que sean perfectos e íntegros sin que les falte nada. Y quiero reflejar este versículo 5 ahí, donde usted lo está leyendo, dice ahí: si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios. Pídasela a Dios. Y lo más increíble es lo que dice a continuación: y Él se la dará, pues Dios da a todos generosamente sin menospreciar a nadie. Pero que pida con fe, sin dudar, porque quien duda es como las olas del mar, agitadas y llevadas de un lado a otro por el viento. Así que vamos a empezar orando y pidiéndole desde ya al Señor sabiduría, ¿sí? Señor Jesús, te damos gracias, Señor, por tu fidelidad, por tu amor, Padre Celestial. Hoy nos presentamos delante de ti, Dios, pidiéndote, Dios, que podamos concentrarnos en tu palabra, podamos concentrarnos en este mensaje. Hoy disponemos nuestra mente y nuestro corazón para aprender. Queremos conocerte más, pero sobre todo, Señor, te pedimos sabiduría. Esa sabiduría que viene del cielo, esa sabiduría que proviene de ti, Señor. No la sabiduría humana, no la sabiduría terrenal, sino tu sabiduría, Señor. Queremos saber cómo actuar, cómo hablar, cómo vivir, cómo conducirnos, Señor. Por favor, haznos sabios y no necios. Queremos aprender más de ti. En el nombre de Jesús, amén y amén. A mí me encanta en Proverbios capítulo 8, todo Proverbios capítulo 8, ahorita no lo vamos a leer, pero los invito a que lo lean. Proverbios 8, el título de ese capítulo es Llamado a la Sabiduría. Entonces, léalo en su casa. Si usted es de los que saca de tiempos para devocionales, le encanta leer la Biblia o dice, ¿qué voy a leer hoy en la noche? Léase todo Proverbios 8, todo lo que habla, todo lo que enseña. Muy, muy, muy bueno este capítulo que habla acerca de la sabiduría. Y podríamos pensar, y esto igual lo hablaba con mi esposa Jessica, que no es fácil lograr o conseguir poder entender esa sabiduría, como les decía al principio, esa sabiduría de Dios. Pero con esto que leíamos en Santiago, entendemos que la sabiduría está al alcance de una oración. Es nada más que nos volvamos al Padre y le digamos, papá, dame sabiduría. Dame sabiduría, Señor. Necesito aprender más, necesito saber cómo conducirme. Proverbios capítulo 8, versículo 11, en ese capítulo que les decía que lean, en el versículo 11 dice, vale más la sabiduría que las piedras preciosas. Vale más. Y ni lo más deseable se le compara. ¿Qué es lo que más usted ha deseado? ¿En qué usted ha pensado? Usted dice, ay, qué chiva, yo quisiera tal cosa. Ni lo más deseable se le compara a la sabiduría. Y hay ocasiones que oramos por muchas cosas, oramos por esto, oramos por aquello, Señor dame esto, Señor dame lo otro, Señor aquí, Señor allá, pero no le pedimos a Dios sabiduría. Y es tan importante decirle, Señor, dame sabiduría, porque necesito saber cómo actuar. Y quisiera hablarles de 3 puntos, de 3 aspectos, 3 propósitos que tiene la sabiduría. Y el primero de ellos es la reacción ante las pruebas de la vida. ¿Cuál es mi reacción ante las pruebas de la vida? Y yo quisiera que usted vaya viendo esas 3 y usted diga, me identifico tal vez más con esta o me identifico más con la otra. Creo que necesito sabiduría para esto o para aquello. Porque ¿cómo reaccionamos ante las pruebas de la vida? Porque usted dirá, Brian, si usted supiera lo que estoy pasando, me echaron del trabajo. Aquí con mi esposa que la tengo a la par, casi que ni nos hablamos, venimos a la iglesia ahorita porque ya no sabemos ni siquiera qué hacer, estamos hundidos en deudas, estamos hundidos con situaciones en la casa, los hijos no hacen caso, las cosas no están saliendo, no hay problemas, hay pecado. ¿Cómo reaccionamos ante las circunstancias? Y nos volcamos a Dios diciéndole, Señor, ayúdame con esto, Señor, ayúdame con lo otro, Señor, aquí, Señor. Cuando tenemos que volcarnos y decirnos, Señor, danos sabiduría para saber cómo reaccionar. Dame sabiduría para saber qué hacer. Dame sabiduría, Señor. Dame sabiduría para saber qué hacer.
ante las situaciones de la vida se demuestra si nos movemos por nuestras emociones o si somos guiados por Dios. O peor aún, no buscamos a Dios tan pronto, sino que creemos que podemos hacer las cosas en nuestras posibilidades. Voy a ir a hacer este negocio, voy a ir a hablar con aquel, voy a hacer aquel trato. La verdad es que, y cuando estamos tocando fondo y cuando ya no sabemos más qué hacer y cuando ya estamos viendo solo hacia abajo es cuando ya volvemos a ver arriba. Y decimos, Señor, ¿dónde estás? Y es que no lo estuvimos buscando. Tenemos que volcarnos al Señor. Segunda de Crónicas, capítulo 1, versículos del 10 al 12 en su primera parte. Salomón se encuentra ante una situación al gobernar al pueblo de Dios. No sabe qué hacer y le pide al Señor, versículo 10, yo te pido sabiduría y conocimiento para gobernar a este gran pueblo tuyo. De lo contrario, ¿quién podrá gobernarlo? Versículo 11, entonces Dios le dijo a Salomón, ya que has pedido sabiduría y conocimiento para gobernar a mi pueblo, sobre el cual te he hecho rey, y no has pedido riquezas, ni bienes, ni esplendor, y ni siquiera la muerte de tus enemigos, a una vida muy larga te los otorgo. Porque esas son nuestras oraciones, ¿no? Pedimos por todo, excepto por sabiduría. Yo a veces oro al Señor y le digo, Señor, entre mis peticiones, Señor, te pido porque nosotros podamos pagar la casa. Nosotros tenemos la deuda con la casa. Señor, que podamos pagar la casa. Señor, danos el dinero o que yo piense algo, Dios, que podamos hacer. ¿Cómo hago más plata? Señor, ayúdame. ¿Cómo hago más plata? ¿Cómo hago? Y entonces una vez fui confrontado con el Señor y Él me dijo, si la deuda se paga, ¿para qué te va a quedar ese dinero? El dinero que hoy uso para pagar la deuda, si te queda libre, ¿en qué lo quieres usar? ¿Qué va a ir a viajar? ¿Va a ir a comer? ¿Va a ir a comprarse más ropa? ¿Qué va a hacer con esa plata? Porque al final uno no la gasta, ¿no? Y entonces le dije al Señor, voy a usarla para bendecir a más personas. Voy a usarla para ayudar a otros. Voy a usarla para... Ahí cambian las cosas. Porque cuántas veces nos presentamos ante el Señor también a orar y a pedirle por cosas para nuestros propios intereses. Señor, dame, Señor esto, Señor lo otro. ¿Cuánto estamos pidiendo hoy ante las circunstancias de la vida para que eso también vaya a bendecir a otros? Para que también eso vaya a ayudar a otros. Salomón se presenta y le dice, Señor, dame sabiduría y conocimiento porque quiero gobernar este pueblo, porque quiero ayudar a esta nación, porque quiero que salgamos adelante. Salomón lo entendió muy bien. En medio de todas las circunstancias, en medio de todas las situaciones, entendió que no eran sus propias capacidades. Entendió que no se reacciona ante la vida, entre lo que yo pueda hacer, entre el negocio, entre la inteligencia que tenga, reacciono ante la vida, ante las pruebas, cuando yo voy delante del Señor y en humildad le pido ayuda. Y le digo, Señor, necesito que me ayudes. Dime qué hacer, cómo tomo buenas decisiones. Y hacía esta pregunta con mi esposa: ¿qué situación reciente hemos vivido en la cual nos ha ganado el orgullo, creyendo saber lo que es mejor para nuestra vida y por ello de pronto las cosas no han salido tan bien? No han salido tan bien. Salomón reconoció sus carencias y entendió que dependía completamente de Dios. No vayamos a lo que podemos hacer, al negocio, al conocimiento que tenemos, a esto, a lo otro. Confiemos completamente en el Señor. En Proverbios capítulo 3 del 5 al 7 dice: confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia. Porque muchas veces decimos, es que usted no sabe, yo tengo tal doctorado, tal maestría, tantos estudios, tanto conocimiento, tanta experiencia, yo ya me las sé todas. Reconoce al Señor en todos tus caminos, versículo 6, y Él allanará tus sendas. No seas sabio en tu propia opinión, más bien teme al Señor y huye del mal.
Tenemos que ser humildes y reconocer que la única forma para reaccionar bien ante las circunstancias de la vida es llenos de la sabiduría de Dios. Es volcarnos por completo al Señor y decirle: Señor, no quiero ser sabio en mi propia opinión, quiero ser humilde, Señor, y conocerte más y aprender más de ti. El adquirir sabiduría nos permitirá siempre tener la reacción correcta ante los imprevistos de la vida. Porque el orgullo y la sabiduría no son compatibles. El orgullo y la sabiduría no son compatibles. Y a veces nos la jugamos de que nos la sabemos todas. Y necesitamos ir al Señor. Y Santiago capítulo 3 del 13 al 18 dice: ¿quién es sabio y entendido entre ustedes? Porque, no, yo me las sé todas. No, yo lo puedo hacer. ¿Quién es sabio y entendido entre ustedes? Que lo demuestre, sí, que lo demuestre con su buena conducta, mediante obras hechas con la humildad que le da su sabiduría. Con la humildad que le da su sabiduría. ¿Saben? Porque la gente que es sabia no anda rajando que es sabia. No anda, yo me sé esta, yo me sé la otra. No hay necesidad. Pero si ustedes tienen envidias amargas, versículo 14, y rivalidades en el corazón, dejen de presumir y de faltar a la verdad. Esa no es la sabiduría que desciende del cielo, sino que es terrenal, puramente humana y diabólica. Wow. Versículo 16, porque donde hay envidias y rivalidades también hay confusión y toda clase de acciones malvadas. Cuando reaccionamos con acciones malvadas, estamos reaccionando con sabiduría que no desciende del cielo. Versículo 17, en cambio, la sabiduría que desciende del cielo es ante todo, y subraye ese versículo, guárdelo, márquelo, entáblelo. En cambio, esa sabiduría que desciende del cielo es ante todo pura, además pacífica. Es bondadosa, es dócil, es llena de compasión, es llena de buenos frutos, es imparcial, es sincera. ¿Quiere saber usted si alguien es sabio, si está lleno de la sabiduría de Dios? Esas son características que tiene una persona que es sabia. Es pacífica, es dócil, es imparcial, tiene buenos frutos, es tranquila, es compasiva, es pura. Entonces, cuando viene una situación complicada, cuando viene algo que me saca de mi zona de confort, ¿cómo voy a actuar? Tranquilo, confiado, pacífico, dócil. ¿Por qué? Porque entiendo que quien tiene el control de mi vida y de mi situación es el Señor. Es Dios quien controla todo. Y Dios hará algo. Si tu matrimonio ahí está mal, Dios hará algo. Si ahorita no hay trabajo, Dios hará algo. Si las cosas no están saliendo como quisiera, Dios hará algo. Señor, te lo dejo a ti. Yo sé que tú harás. Mi parte será orar, mi parte será pedirte sabiduría, mi parte será buscarte. Pero harás un milagro, Señor. Y seré puro, pacífico, dócil. Tendré buen fruto. Versículo 18, en fin, el fruto de la justicia se siembra en paz para los que hacen la paz. Si ahora usted venía acelerado en el carro, enojado en el bus con su familia, alterado, Señor, dame tu sabiduría para saber cómo actuar. Dame tu sabiduría para estar tranquilo, Señor. Porque la sabiduría de Dios no es solamente tomar buenas decisiones, la sabiduría de Dios es aplicar estos frutos en mi vida que me identifican como discípulo de Dios. Y tal vez usted me diga por ahí: Brian, hermoso el primer punto, pero no, yo sé reaccionar, yo soy pacífico, yo soy tranquilo. Vamos a ver el segundo punto, que es conocer la voluntad de Dios. Conocer la voluntad de Dios. Y vamos a buscar ahí en sus Biblias, leer en la pantalla Salmo 111:10. Salmo 111:10.
Dice, el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Buen juicio demuestran quienes cumplen sus preceptos. Su alabanza permanece para siempre. Conocer la voluntad de Dios es seguir lo que Él nos llama, es conocerle aún más, es saber cuál es el propósito que Él tiene para nuestra vida, es permitirle que Él haga en nuestra vida. Aquí, ¿cuántos manejan? Yo recuerdo cuando yo estaba con la fiebre de que quería empezar a manejar. Y yo, papá, présteme el carro, papá, lléveme a manejar, papá, yo manejo este pedacito, papá, aquí, papá, allá. Súper emocionado, súper feliz, deseoso de aprender a manejar, de agarrar el carro. Y recuerdo que un día ya se acercaba para hacer la prueba de manejo y entonces me fui a practicar unas semanas antes con un amigo. Le pedí el carro a mi tío, le dije, ese día mi papá no me lo podía prestar, le dije, tío, usted me presta el carro, necesito ir a practicar. Para hacer la prueba de manejo, la prueba práctica. Sí, Brian, claro, agarrarlo. Le dije a mi compañero, mi amigo, nos fuimos a hacer la práctica ahí en una calle como por Tres Ríos y esos lugares. Y lo más difícil en ese momento al hacer la prueba era que uno tenía que echar reversa, subir la cuestita aquí en San José y al final tenía uno que hacer la reversa en curva. Usted venía con el carro subiendo no solo la cuestita, viendo solo por los espejos, sino que usted tenía que hacer en curva y dejar el carro aquí y ya después usted se iba para la calle. Entonces yo adentro del plantel dije, esa curva va a ser sumamente difícil. Entonces yo le dije a mi amigo, lo que tenemos que practicar es la curva, hay que practicar la curva. Entonces nos ocurrió la genial idea de poner botes de pintura que creíamos estaban vacíos o muy vacíos. Entonces pusimos botes de pintura. Y donde exactamente era la curva, mi amigo se puso. Que él dijo, aquí donde Brian dobla, yo me voy a poner para que él me vea. No sé para qué pusimos botes de pintura, porque donde yo voy manejando no los veía. Son cosas demasiado pequeñas y bajas y solo pusimos uno. Un bote, otro bote. Pues cuando yo voy dando la vuelta, haciendo la curva, con la llanta que está acá, majo uno de los botes de pintura. Y no sé por qué razón el bote, en vez de estallar hacia allá, la pintura, que sería lo lógico, ¡pum!, estalló hacia arriba. Y entonces le pringa a mi amigo toda la pintura. Yo apago el carro, me bajo y me empiezo a reír. Vean cómo quedó mi amigo, por ahí él me pasó la foto. Vamos a ver si la tienen. Ahí él está, la pintura era negra, le quedó el pantalón lleno de pintura, los zapatos, los brazos, la camisa negra, por dicha era negra, entonces no se ensució mucho. Hasta ahí en el ojo tiene un poco de pintura. La tomamos con un celular súper viejo que teníamos, eso fue hace muchos años. Y entonces yo me bajo y me empiezo a reír y yo, ay, men, ¿cómo se pintó? Sorry, no sé qué, y me empiezo a reír de él y cuando él me dice, vuelva a ver el carro. Y vuelvo a ver el carro y la tapa del frente del carro llena de pintura negra y yo, Dios mío, es el carro de mi tío, ¿ahora qué voy a hacer? Bueno, al final, gracias a Dios, todo salió bien, logramos devolver el carro a mi tío bien, todo, pasé la prueba de manejo. Adam, mis papás le regalaron una moto, es un triciclo en realidad, pero es como una motito y entonces yo a Adam lo paso andando en la moto y él todavía no llega con sus pies a los pedales. Entonces o yo lo empujo en momentos o yo le pongo un mecate y lo empiezo a jalar. Y cuando lo estoy ahí jalando y moviendo, Adam, si yo no lo hago, él me dice, papá, ¿verdad? Empuje, papá, jale, papá. Y entonces yo lo paso andando ahí a Adam para allá y para acá y lo empujo y lo llevo Si yo lo dejo solo, probablemente sufra algún accidente, probablemente se pueda caer, probablemente al estirar sus piernitas se golpee y etcétera. Entonces yo ahí lo paso cuidando. Y él me pide como su padre que lo esté jalando, que lo esté ayudando. Cuando nosotros ya llevamos mucho tiempo de manejar, yo ya llevo varios años de estar manejando, uno dice, yo ya me las sé todas. Que me pongan a hacer a mí esa reversa en curva, es facilísimo, o sea, ¿cómo va a fallar eso? Yo en medio de esos dos carros paso, yo por ahí paso. Yo me la sé tanto que yo me sé mejores caminos que Waze, dice uno.
Ay, yo aquí, yo allá, yo agarro el carro, que me pongan un manual, un automático, el carro que sea, un carro grande, hasta un avión agarro si me lo ponen. Y hay ocasiones que somos así con el carro de nuestra vida. Hay ocasiones que somos así con el dirigirnos en nuestro caminar. Y le decimos a Dios, el que manejo soy yo, vaya usted de copiloto. El que se dirige en la vida soy yo, el que dice por dónde manejamos soy yo. Y dejamos a Dios ahí de lado, sin darle la oportunidad que sea Él quien conduzca, porque creemos que no la sabemos, porque creemos que tenemos mucha experiencia. Y se nos olvida ser como Adán y decirle, papá, venga, ayúdeme, lléveme con el mecate, papá, venga, ayúdeme, empújeme. Porque nosotros debemos darle el lugar del piloto de nuestro carro, de nuestra vida, a Dios. Y decirle, Señor, yo quiero conocer tu voluntad. Anclado en tu sabiduría, yo quiero conocer tu voluntad. Maneja tú. Quiero que tú manejes el carro. Y no sea como mi mamá, a veces cuando vamos con mi mamá en el carro, mi mamá va de copiloto, mi papá es el que va manejando y mi mamá va frenando, cuidado, frene, y va frenando, ella estira la pierna y todo ahí para frenar y mi papá le dice, mucho vas a estar frenando con la pierna ahí. O vamos nosotros a la par de alguien que va manejando y el que va manejando se va en un hueco y uno piensa, yo no me hubiera ido en ese hueco. No, yo no. ¿Cómo se va a ir en el hueco? No podemos ser así con Dios. Si le damos las llaves del carro para que sea Dios quien conduzca nuestra vida, no podemos estar diciendo, frene, cuidado, el hueco, Deja que Dios sea quien gobierne tu vida y quien te conduzca. Colosenses capítulo 1, versículo 9 dice, por eso desde el día en que lo supimos, no hemos dejado de orar por ustedes. Pedimos que Dios les haga conocer plenamente su voluntad con toda sabiduría y comprensión espiritual. Si buscamos la sabiduría de Dios, conoceremos su voluntad para nuestras vidas y así seremos guiados en nuestro diario caminar. Proverbios 9:10 dice, el comienzo de la sabiduría es el temor del Señor. Conocer al santo es tener discernimiento. Señor, dame tu sabiduría, Dios, para tener discernimiento y saber cuál es tu voluntad, por dónde quieres conducirme, por dónde quieres llevarme. Y el punto 3, tal vez usted se identifique con este, es mi relación con los demás. Estar anclado en la sabiduría de Dios me va a ayudar en mi relación con los demás. La sabiduría nos permite saber cómo comportarnos en diversos ámbitos de la vida. Nos ayuda a ver todo desde una perspectiva más espiritual para discernir y hacer lo que le agrada a Dios. Entre los muchos personajes bíblicos nos topamos con 3 que nos encantaron para mencionarlos acá, que permitieron que la sabiduría de Dios permeara en ellos para poder ayudar a otros, en su relación con otros. José, aquel soñador ante el faraón, lleno de sabiduría, Dios le usó para bendecir una nación. Esther siempre supo cómo comportarse de manera sabia ante el rey Asuero y logró también salvar la vida de su pueblo. Pablo, cuando predicaba lleno del Espíritu Santo, con sabiduría, logró hacer que muchas personas de muchos pueblos conocieran del Señor. Y eran personas no creyentes. ¿Es difícil tratar con la gente? Sí. Y usted me dirá, Brian, usted mi jefe no lo conoce. Usted no sabe cómo es mi jefe. Y si usted supiera cómo es mi hermana y el carácter que tiene. Si usted supiera cómo son mis papás. Si usted supiera aquel compañerito, Dios mío, que lo cambien de trabajo, que lo manden a Arabia Saudita, Señor. Porque nos topamos con gente que a veces es un poco complicada y es difícil. Cuando a nosotros nos ordenan como pastores, en medio del juramento que nosotros hacemos, nos dicen, ¿está dispuesto a amar a todas las personas? Y uno se queda, a todas. Es muy difícil, a todas, a mi suegra también, nada, mentira. A mi suegra la amo mucho. A todas las personas. Mi esposa Jessica me decía, es bastante complicado, es difícil porque uno se topa con todo tipo de personas.
Pues bueno, yo le dije delante de Dios, sí, Señor, yo amo a todos. Y bueno, entonces lo hacemos pastor. ¡Pum! Porque es complicado con la gente que no conoce de Cristo. Pero ¿qué hacer? ¿Qué hacer? ¿Cómo hacemos? Colosenses capítulo 4, versículos del 5 al 6 nos dice: compórtense sabiamente con los que no creen en Cristo, aprovechando al máximo cada momento oportuno. Que su conversación sea siempre amena y de buen gusto. Así sabrán cómo responder a cada uno. ¿Saben? Yo pienso que Dios nos pone a veces con gente que es un poco complicada, con gente que a veces es un poco difícil, con gente que puede que esté muy llena de odio, porque necesita que alguien como usted venga y con su corazón le demuestre amor, que con su corazón le demuestre a Jesús. Porque Dios nos pone en lugares donde hay tinieblas y oscuridad para que nosotros seamos luz, para que nosotros seamos la sal que este mundo necesita. Y nosotros digamos: Señor, voy a aprovechar al máximo este momento oportuno que me estás dando. Y usted me va a decir: Brian, ¿y qué le digo? ¿Qué le digo? Si usted viera, ¿qué le digo? Bueno, el Señor sabrá qué poner en su boca, el Espíritu Santo lo pondrá ahí y usted nada más va a hablar. Y ¿saben qué va a ser lo más maravilloso? Y así lo creo, que después veremos testimonios de donde tal vez hay alguna silla vacía y usted diga: aquí Brian, aquí, mi jefe, véalo, aquí está. Usted viera lo que era, pero aquí está ya alabando al Señor. Mi esposa, la que no quería venir, aquí está. Mis hijos. Después veremos testimonios de gente cuando usted aprovechó momentos oportunos. Porque mucha de esa gente, como les decía, que está llena de odio, es porque tal vez lo único que necesita es amor. Y Dios por eso lo pone a usted ahí en ese lugar, en ese sitio. Colosenses capítulo 3, versículo 16 dice: que habite en ustedes la palabra de Cristo con toda su riqueza. Instrúyanse y aconséjense unos a otros con toda sabiduría. Canten salmos, himnos, canciones espirituales a Dios con gratitud de corazón. Y eso es más entre nosotros los cristianos. Instruyámonos, aconsejémonos, hablemos de Cristo, estemos compartiendo de la palabra de Dios. Hace unas semanas fui con algunos del liderazgo de jóvenes a jugar bolos y después nos fuimos a comer a un restaurante de comida rápida. Y en medio de eso estaba escuchando un poco las conversaciones de cada uno y me llamó mucho la atención que dos de estos jóvenes estaban hablando de Dios. Uno por supuesto puede sentarse a hablar de lo que sea, pero ellos en medio del rato de compartir, ellos dos estaban hablando de Cristo. Y viste lo que decía en la Biblia en tal cosa, y viste tal otra, y me gustó esto, y me gustó aquello. Y recuerdo cuando Dios me usó por primera vez y fui a predicar y estaba nervioso y no sabía qué decir y leía los versículos y estaban instruyéndose y aconsejándose unos a otros en la palabra. Porque ¿qué es lo que hablamos cuando nos sentamos a almorzar? ¿Qué es lo que hablamos con nuestra esposa o con aquellas personas que nos sentamos a la mesa? Se dieron cuenta, aquella gente se separó. Sí, yo sabía que se iban a separar, no, era fijo, esa gente no iba a durar. Ay, aquel otro le dio vuelta. Ay, vio, aquel lo echaron. Ay, aquel, vio qué vergüenza. Ay, vio la ropa que andaba. Ay, esos zapatos. Ay. Y nos empezamos a hablar de otros y a chismear y a decir, y viste aquel otro, y viste, ay, ¿saben? Les aseguro algo. Si usted se sienta a hablar con alguien y esa otra persona lo único que le habla es de otros y le chismea de otros y que aquel y que allá y que aquí, y que cuando usted no esté con él, él va a ir a hablar con otros de usted. ¿Esté seguro? Jamás. Sí. ¿Qué estamos hablando en nuestros ratos de almuerzo? ¿Qué estamos hablando en nuestros ratos de compartir? Hablamos en algún momento, no es que tengamos que hacerlo 24/7, pero hablamos en algún momento de Dios en nuestras conversaciones. ¿Se va usted masticando un poco la enseñanza, ya sea esta o cualquier otra? Y se va, ¿viste el versículo tal? Dios me habló con esto. O nos vamos, qué mal ejemplo el que dio el pastor. No hubiera dicho esto, yo hubiera dicho aquello otro. ¿Cómo nos vamos masticando la palabra? ¿Cómo la llevamos el mensaje?
¿Qué vamos diciendo? Instrúyanse y aconséjense unos a otros con toda sabiduría. Qué triste sería llegar en nuestros últimos momentos de vida y pegar una ojeada atrás y pensar en todo lo que pude hacer. Descubrir que solo desarrollé un poco de mi potencial, que dejé de ensanchar mi mente, o peor aún, que sucumbí ante la mente de otros. Porque cuando no le pedimos sabiduría a Dios, mi relación con los otros no va a ser buena. Y puede ser que la presión social ante una mente frágil haga estragos. Si no analizamos, si no razonamos, no vamos a moldear nada y nos vamos a dejar influir por la cultura que nos rodea en vez de cambiar nosotros a la sociedad. ¿Saben? Porque la gente allá afuera no teme decir tonteras, no teme decir cosas que se les ocurren, cosas completamente salidas de la palabra de Dios, y a nosotros nos da miedo. ¿Qué pensarán? ¿Qué dirán? Es que qué vergüenza, es que ahora no se puede decir nada. Debemos tener la mente amplia, sí, pero amplia en Cristo, y reinventarnos continuamente para que el Señor pueda plantar nuevas ideas estratégicas en nosotros. John Piper, en un libro que se llama Los deleites de Dios, dice la siguiente frase: el mayor obstáculo que encuentro en mi propia vida para no arriesgarme es la incredulidad. Es no creer en las promesas, es no creer en el amor, es no creer en el poder, es no creer en la sabiduría de Dios. Cuando nosotros no somos personas que vamos a hablarle a los otros de Cristo, es porque estamos llenos de incredulidad, porque creemos que las tonteras que puedan decir allá son más poderosas que la palabra del Señor, porque creemos que el evangelio no es poder. Más bien debemos ser agentes de cambio. El mundo hoy necesita agentes de cambio. Personas que seamos menos críticas y seamos más creadoras. Personas que seamos menos imitadores y seamos más soñadores. Personas que tengamos una mente abierta, como les decía, sí, pero para ser más proactivos mensajeros de la palabra del Señor. ¿Cómo reaccionamos ante los demás? ¿Cómo nos relacionamos ante los demás? Sea un agente de cambio. Vaya, háblele de Cristo a otros. No tenga temor. Porque saben en su trabajo si usted es cristiano o no. Saben si usted sigue a Cristo, que usted se congrega, que usted trata de agradarle al Señor. ¿Lo saben o no? Bueno, una vez vieron una historia mía que subí en Instagram del aniversario, muy bonita. Le tomé una foto al 14 y ya creen que soy cristiano. O les hablamos de Cristo. Sacamos un rato y en medio de algún compañero que dice: estoy pasando esto y estoy pasando lo otro, pum, le soltamos algo que Dios ponga en nuestra boca. Pero Dios esto, pero Dios te cubre, pero Dios te guarda, pero damos luz en medio de las tinieblas. Proverbios 3, del 13 al 18 dice: dichoso el que haya sabiduría y el que adquiere inteligencia, porque ella es de más provecho que la plata y rinde más ganancias que el oro. La sabiduría es de más provecho que la plata y rinde más ganancias que el oro. Wow, qué chiva. Yo no sé si alguno de aquí es millonario y tal vez usted diga: sí, yo he tenido mucha plata, he tenido mucho oro, tengo bastante dinero en mis cuentas. Bueno, si usted es millonario, yo debo la casa. Si quieren, ahora hablamos al final. No. La sabiduría es más valiosa que las piedras preciosas. Ni lo más deseable, se lo dije al principio, se le puede comparar. Con la mano derecha ofrece larga vida, con la izquierda honor y riquezas. Sus caminos son placenteros y en sus senderos hay paz. Ella es árbol de vida para quienes la abrazan, dichosos los que la retienen. ¡Wow! ¡Qué descripción de la sabiduría del Señor! En ella hay placer, hay tranquilidad, hay paz. ¿Cómo se nos olvida muchas veces pedir por sabiduría? Yo no sé si usted se identificó con el primer punto, ese primer punto de cómo reaccionar ante la vida, y tal vez el orgullo nos viene jugando una mala pasada. Hoy es un día para que usted le diga al Señor: Dios, yo quiero ser humilde, por favor dame tu sabiduría.
O tal vez el que ha venido manejando el carro de su vida ha sido usted y no le hemos dado el lugar a Dios. Hoy es un día para que le demos el lugar al Señor y le digamos: Señor, entrego toda mi vida a ti. Entrego todas mis fuerzas, entrego todo lo que paso. Quiero que sea tu voluntad en mi vida. O tercero, en tu relación con otros. Usted dice: Brian, me ha costado relacionarme con otros. Me ha costado hablarle de Cristo a otros. Hoy es un día para que le pidamos sabiduría al Señor y tengamos esos frutos que leíamos ahora, de pureza, de bondad, de compasión, de paz, de ser sinceros, dóciles. Hoy es un día para que le digamos al Señor: Señor, anhelo tu sabiduría para poder aplicarlo en estas áreas de mi vida. Y le voy a pedir ahí donde usted está que nos podamos poner de pie. ¿Puede ahí usted cerrar sus ojos, por favor? Para adquirir la sabiduría de Dios, tenemos que tener a Cristo en nuestro corazón. Y yo no sé cuántos de los que estamos hoy acá, usted podría decir: Brian, todo fue muy hermoso, pero vieras que yo no estoy bien con Dios. Y tal vez usted aceptó a Cristo en su corazón cuando tenía 16 años y han pasado muchos años más y usted se siente seco. Y usted dice: necesito esa agua de vida, necesito. Hoy quisiéramos hacer una oración de fe, esa oración de fe, un llamado. Y si usted necesita reconciliarse con Dios, esta es la oportunidad maravillosa que nos da el Padre para correr a sus brazos. Y se le diga: Señor, yo te necesito, perdóname, papá. Y si hay alguno ahí que nunca ha aceptado a Cristo en su corazón, esta es una maravillosa oportunidad. En los cielos hay fiesta. Y usted diga: papá, yo quiero aceptarte, Jesús, en mi corazón por primera vez. Nunca lo he hecho y hoy quiero hacerlo por primera vez. Así que le voy a pedir ahí donde usted está, por favor, todos con sus ojos cerrados, puedan repetir después de mí esta oración, indiferentemente si es la primera vez, si usted se reconcilia o si quiere o si solo nos quiere ayudar en oración. Podamos decir: Señor Jesús, hoy reconozco que sin ti no soy nada. Hoy reconozco que soy un pecador y que te necesito. Hoy, Señor, abro las puertas de mi corazón para que Jesús viva en él. Hoy quiero confesar públicamente que te acepto como mi Señor y mi Salvador. Perdona todos mis pecados y escribe mi nombre en el libro de la vida. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Por favor, todos sigamos con los ojos cerrados. Si alguien hizo esta oración por primera vez, y usted puede levantar su mano. Si alguien hizo la oración por primera vez, usted puede levantar su mano. Quisiera que alguno de los líderes, ya sea de GPS, de ministerio, alguien que esté por ahí, por favor se pueda acercar rápidamente. Por acá tengo a un señor que tiene la mano levantada. Si hay alguien más, por acá tengo una señora también. Líderes, por favor, pastores de ministerios, para que puedan orar por esas personas, para que los puedan afianzar en la fe. Si alguien más hizo esta oración por primera vez o se está reconciliando con el Señor, pueda levantar su mano, por favor. Queremos orar por ustedes. Si hay alguien más por ahí, queremos orar por ustedes. Por acá tenemos a alguien adelante también. Unas señoras que nos puedan ayudar. Por allá tenemos un muchacho también que tiene la mano levantada. Por allá tenemos otra persona. Por favor, líderes, pastores, si ven a alguien con la mano levantada, aunque la levanten un poquito, por favor acérquense a ellos. Por ahí teníamos y aquí el señor. Y
por allá atrás. Se los agradezco. Es maravilloso poder orar unos por otros. Y en medio de este momento tan hermoso, ya todos tenemos a Cristo en nuestro corazón. Tenga ahí sus ojos cerrados y dígale: Señor, yo te pido sabiduría, papá. Dame sabiduría para saber cómo reaccionar ante la vida, para saber cómo actuar, Señor, ante las diferentes circunstancias difíciles que estoy pasando, Dios, porque ya no sé qué más hacer. Yo te pido sabiduría, Dios. Dile: Señor, quiero conocer tu voluntad, quiero hacer tu voluntad, quiero cumplir el propósito y el plan por el cual me has llamado, por el cual estoy acá en esta iglesia. Quiero conocer cuál es tu voluntad en mi vida, Dios. Y Señor, te pido sabiduría para poder relacionarme con los demás. Señor, quita de mí todo temor, porque a veces me da miedo ir a hablarle a otros de ti, Señor. No sé por qué me pasa, Dios. Por favor, quita ese temor, Dios, para poder relacionarme con aquellos que no creen en ti, para poder hablar con sabiduría, Dios, y para poder llevar el mensaje de salvación. Por favor, Señor, que en mis conversaciones estés. Quiero hacer las cosas bien, quiero ser un agente de cambio, Dios. Dame sabiduría para saber cómo actuar, para saber qué hacer, Señor. Te lo pido, Padre Celestial. Señor, yo bendigo a cada uno de ellos, Dios. Guárdales en sus trabajos, en sus estudios, Señor Jesús. Protégeles, Padre Celestial. Que ninguno de ellos se desvíe ni a izquierda ni a derecha, Señor, sino que cada vez seamos más. Dios, creo que cada uno de ellos es agente de cambio, Dios, y llevará el mensaje a donde tú los has puesto, Señor. Que les darás sabiduría, Dios, para saber cómo actuar, y podrán reflejar la sabiduría de Dios. Que reflejarán a Cristo y serán luz en medio de las tinieblas, Señor Jesús. Bendíceles, guárdales, prospérales, ayúdales, Señor. Que este fin de semana que está finalizando y todo el resto de semana que inicia, Señor, ellos puedan reflejar a Jesucristo. Bendíceles, Señor, y ayúdalos a vivir en santidad e integridad delante de ti. Gracias por esta iglesia, gracias por nuestros pastores, Señor. Gracias por las familias acá representadas. Te amamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendiciones, iglesia.